Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Terrible Love se llama la canción de The National, la versión en vivo dentro del disco Rome que está a punto de salir. Me da mucho gusto saludarlos poniendo esta música para comenzar Real de esta mañana. Quien nos escucha en radio-real.com, en Radio Garden, en Claro Música, en los dispositivos Seco, bienvenidos en Washington, en Tlaquepaque, en Querétaro, en General Escobedo, en Toluca, en Chihuahua, en Zapopan, en Uruapan, en Guadalajara, en Torreón, mucha gente obviamente como cada mañana, en el área metropolitana de Guadalajara, en Celaya, en Tequila, en Falkenstein, en San Juan del Río Querétaro, en la Ciudad de México, en Cancún, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Tlajomulco de Zúñiga, en Valle de Bravo, en Tlaquepaque. Obviamente estoy saltándome muchos porque son de Guadalajara. En Querétaro, en La Cañada, en Aguascalientes, en fin, en Irapuato. Ahorita hablaremos de Guanajuato, cosas tremendas. En Quebec, Brooklyn, en fin, la lista, como siempre, cada mañana es muy copiosa, muy copiosa. Y me da mucho gusto que así lo sea y que ustedes nos sigan como cada mañana aquí en Real. Y como es jueves, y más que un jueves como el de hoy, es un buen momento para que ustedes se queden con nosotros y escuchemos el homenaje de Priego La Pólvora Villarreal a Fernando el Toro Valenzuela. Estos versos se los dedico a los parientes y relativos y fanáticos como uno de Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela, el del wind-up bonito mirando el cielo, pichando un screwball bien fino. Fernando Valenzuela, el que llenaba el Dodger Stadium de cohetes y sombreros, llegó a los Dodgers colgando ceros. Fernando Valenzuela, hacía una fiesta y kermés, todos los mexicanos viviendo en LA siempre lo querían ver. Le echó pimienta y sazón, cada lanzamiento se clavaba fuerte el corazón. Mexicanizó un equipo que era meramente güero y elite. Le puso sabor al caldo, con mariachis y tacos. Viviendo en Los Ángeles, uno se da cuenta de lo grande que es Fernando por esos lares. El amor al 34 en el jersey, la gente lo trae para todos lados. En las plazas, cantinas, en las calles predomina haciendo rima con los hermosos atardeceres de California que enamoran y cautivan. Fernando Valenzuela, como todo un caballero, siempre tuvo una carrera limpia. Debutó en el 80 a los 19 años y en el 81 a sus 20 años pichó en Opening Day, juego inaugural, dando una cátedra sonorense, dejando en ceros a los Astros. De ahí no paró y siguió dando más y más. De sus primeras 8 aperturas, 5 fueron blanqueadas. Como dicen, traía las burras amarradas. Ese año ganó novato del año y Cy Young, y así nomás. Jugó de 1980 a 1990 con los Dodgers, y de ahí, del 81 al 86, fue 6 veces All-Star. Los números son los números y quedan tatuados en uno. Quedó campeón en 1981 y 1988. Gracias al Toro por arrimarnos a la gente mexicana viviendo en LA al estadio. Gracias, Toro, por siempre mirar al cielo y el béisbol enseñarnos. Si traes sombrero, aviéntalo al cielo. Gracias, Fernando Valenzuela. Muchas gracias. Esta serie mundial, los Dodgers deben de traer el parche el 34 en una manga, con tributo y homenaje. Esta serie mundial que empieza el viernes está como el nombre de una piquera coloniera llamada El Candente. Ahora sí lo que todos querían, Yankees Dodgers, una serie épica, una serie mundial de equipos ricos, los equipos más odiados, los equipos más queridos. 11 veces se han enfrentado en series mundiales, ¿y quién ha ganado más? No me conviene decirlo y por eso no lo digo. La última vez que se enfrentaron en serie mundial fue en 1981, de eso no me acuerdo, pues yo estaba bien huerco. Este 2024, Dodgers y Yankees con los mejores récords en la liga. Se enfrentan Ohtani y Aaron Judge, 2 MVPs con más de 50 jonrones cada uno, cosa que no había pasado en la historia. Una serie mundial explosiva, que para niños, jóvenes y veteranos será muy entretenida. Y tiene todo para romperle la alcancía a los ratings, que fue la misma en 1978. Yankees contra Dodgers. Pero bueno, y por respeto, hablaré bonito también de los del Bronx. Unos Yankees que atropelló, mató y dejó en ridículo a uno de los mejores bullpens de la Liga Americana, el de los Guardianes de Cleveland. Juan Soto y Giancarlo Stanton metieron al equipo al baile. Dicen que van a llegar en traje desastre. Por otro lado, los Dodgers siempre encontraron la manera de ganar, devorando a los Mets sin masticar. He ido más al estadio de los Dodgers que a la escuela y misa en mi vida. Sé cómo se siente juegos en octubre ahí. Uno no para de gritar, no para de sonreír. Asistido a series mundiales contra Houston, que nos mintió. Contra Red Sox, que nos atropelló. En Dallas contra Tampa Bay Rays, que de una colitis me enfermé.
Pero ¿qué tiene? Quedaron campeones y ¿cómo la ves? Este 2024, los Dodgers nos acaban de enseñar que no es un equipo de 1, 2 o 3 MVPs. Tommy Edman les cayó como anillo al dedo. Quique Octubre Hernández, chocándola con la concha. Max Monsi es una máquina para envasarse. Oscar Hernández se tiene que quedar en Los Ángeles. No te duermas con Will Smith, no es rapero y en cualquier momento la saca con el madero. Ahora ya nadie de su picheo puede hablar mal. 4 blanqueadas nomás, 33 innings sin recibir carreras, en los libros ya están. Le aplaudo al manager Dave Roberts que puchó los correctos botones, manejando a bullpen y así nomás y tantas experimentaciones. Señores y señores, este viernes arranca una serie mundial que pronostico será mínimo de 6 juegos. Y ahora sí, viene lo bueno. Desde Monterrey, Nuevo León, para el programa mi compadre Gonzalo Oliveros, atentamente, Pliego, la polvorita Villarreal, señores. Real Radio, the station of the cat. Nada, les voy a decir que el lunes tendremos colaboración de Pliego, la pólvora Villarreal, porque pues es serie mundial. Y entonces nos platicará los juegos del fin de semana y los podremos escuchar el lunes aquí para entenderlo. México se levantó en la conmoción y sí, también en la inseguridad. En Acámbaro, Guanajuato, estado que tuvo la mayor cantidad de asesinatos de nueva cuenta el día de ayer, como viene siendo recurrente, un coche bomba estalló enfrente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. 3 policías se encuentran lesionados. Sí, ya estamos en el país de los coches bombas. Así como lo están escuchando, ya estamos en el país en donde el crimen organizado está utilizando coches bombas para tratar de amedrentar a la autoridad, no solo a la presidencia municipal de Acámbaro, por supuesto, sino también a la gobernadora, que con todo respeto está muy verde, y también a la presidenta y a todo el equipo de seguridad. Pero si eso no es suficiente, vamos a Guerrero, en donde esta madrugada hubo enfrentamientos en Tecpan a un año del azote de Otis en Acapulco y en otras partes de Guerrero. Lo que sigue azotando es el crimen organizado. Ahí efectivamente se ven a los distintos miembros del crimen organizado en las imágenes que se han tomado de cámaras de seguridad y obviamente también del ejército desplegándose a ver si de esa manera podían intentar controlar la situación esta madrugada en Tecpan, situación que por supuesto no pudo controlar de nueva cuenta el ejército ante el enorme control que tiene el crimen organizado de la zona, bueno, no de la zona, del país entero. Y sí, conforme uno iba viendo las imágenes de lo que sucedió, pues literal, en esta mañana Tecpan se levanta con camiones y con coches incendiados, la manera en la cual la situación está tremenda. Pero eso es Tecpan, en donde hubo muertos, por supuesto. La gobernadora, que es Evelyn Salgado Macedón, dejémosle sin el macedonio, también ya sacó un comunicado a través de su cuenta de Twitter que dice: desde el primer momento que tuvimos conocimiento de los hechos reportados en Tecpan de Galeana, instruía a la Secretaría de Seguridad Pública a reforzar las acciones de seguridad en el municipio para salvaguardar la integridad de la población. Asimismo, sostuve comunicación con la alcaldesa Alba Soberanis Hernández para conocer los detalles de la situación, con quien seguimos en contacto permanente. Solicité también a la Secretaría de Seguridad Pública mantener la coordinación con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Nada en concreto. Y si eso fuera insuficiente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa está informando que durante la madrugada hubo una serie de hechos violentos en varias colonias de Culiacán y Mazatlán. Ahí también está muy complicado. En la colonia del Barrio, sujetos armados fueron y provocaron daños en inmuebles, encontraron impactos de bala. Luego también encontraron en colonias como Siete Gotas, El Barrio, Guadalupe Victoria y Villas del Real detonaciones de armas de fuego. Pues, ¿cómo no? Si la cosa realmente está
que arde allá en Sinaloa. Y pues como no les gusta que se digan este tipo de cosas, desde ayer pues hubo bloqueos en las carreteras allá en Sinaloa, en Culiacán. Ahí se puede ver cómo se utilizaron camiones de la Coca-Cola para tratar de impedir que llegaran, como ya lo saben ustedes, esta forma en donde hay miembros de la Malliza que están tratando de llegar para tratar de confrontarse y controlar o neutralizar a los chapitos, pero no lo han logrado. Mientras tanto, en las calles de Sinaloa, pues hay, por supuesto, manifestaciones para que regrese y con vida, por supuesto, este repartidor del diario El Debate, en donde dicen que el gobierno de Rocha Moya no está haciendo nada. Bien, pues está comenzando esta marcha que parte de la catedral por la zona centro del primer cuadro del centro histórico de Culiacán, con dirección a la Fiscalía General del Estado. A la gente le da miedo ir a apoyar. Pues sí, pareciera que así es. Bueno, es que dada la situación en realidad, pues no hay nada que garantice la seguridad, entonces es valiente quien sale a la calle en estos días básicamente, pero pues hay motivos como este que hacen que personas se movilicen y aquí estamos. Ese señor nunca les va a dar la cara, por eso ahora nombró a su tapadera Feliciano como su vocero oficial. Él solo se va a dedicar a esconderse para no dar solución a nada de lo que está sucediendo. Comenta Lidia. Pues esperemos que sí dé la cara. Yo he hablado personalmente con familiares de Sergio y me han dicho que es lo que quieren, sentarse de frente con Rubén Rocha Moya para hablar. Pues no lo van a tener. No lo van a tener. El periódico Reforma, Grupo Reforma, esta mañana trae una nota sobre la manera en la cual en una confrontación de militares con civiles, bueno, con crimen organizado, terminaría uno de estos civiles, que no tenían nada que ver, casi asesinado. La nota dice: Alexis viajaba en su camioneta sobre una avenida en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, la noche del 7 de octubre, cuando fue detenido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Más tarde lo presentaron ante un juez para acusarlo como un provocador de violencia en la capital de Sinaloa. En el relato del parte oficial, se informó que Alexis transportaba supuestamente a 2 hombres armados quienes habrían disparado contra las fuerzas federales. Sin embargo, no contaban con que la cámara de un negocio filmó en audio y video toda la escena y que su versión dista completamente de la realidad. En el video, al que tuvo acceso Grupo Reforma, al menos 8 elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena dispararon contra la camioneta de Alexis. La chocaron y lo hicieron estamparse contra un poste. Le siguieron disparando en varias ocasiones hasta dejar el vehículo prácticamente inmóvil. Los elementos se acercaron a la camioneta y vieron que Alexis seguía vivo y uno de los soldados ordenó: ¡mátalo! ¡Mátalo! Uno de los elementos se dio cuenta que todo se estaba videograbando, por lo que alertó a sus compañeros y de inmediato recogieron casquillos, sacaron a Alexis por la puerta trasera y se lo llevaron herido en calidad de detenido. La detención se informó en el parte oficial y a través de comunicados de gobierno de Sinaloa como un logro. Un peritaje de la defensa de Alexis realizado en el lugar de la agresión incluyó la videograbación para demostrar que la Guardia Nacional mintió en su reporte y estuvo a punto de asesinar a un hombre inocente. El juez federal, al ver las evidencias, decidió liberarlo y declarar la no vinculación al proceso. En pocas palabras, iban a asesinar a un inocente. Cuando se lo preguntaron esta mañana, esto específico, a la presidenta Sheinbaum, su respuesta es esta. Que hemos dado, y es la política, es la estrategia del gabinete de seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas
sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley. Eso No van a permitir que no haya acusaciones fuera de la ley. Estuvieron a punto de hacer una. Tiene mejor la investigación y los datos la reportera y el diario Reforma que la presidenta. Y solo hay que recordar que se supone que se reúne de las 6:30 a las 7:30 de la mañana en Palacio Nacional para ver cuál es la situación de seguridad del país. Patas para arriba. Porque hoy en la mañana, mientras estaba el coche bomba en Guanajuato, que hay algunos que dicen que no fue uno sino dos, más los enfrentamientos de Tecpat, más la información de lo que estaba sucediendo en Culiacán, ellos estaban en la reforma al Poder Judicial, en la grilla y la propaganda. Así como van a sacar adelante al país si andan en otra cosa. Sobre la reforma al Poder Judicial y la famosa supremacía constitucional. Bueno, ayer fue una cena de negros el Senado, comenzando por su presidente. La ley vigente dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Es lo que no quieren reconocer. Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede un amparo frente a un proceso electoral. Pues ¿cómo va a ser que un juez oscuro, y hay varios muy oscuros, no en el sentido del color de piel, sino de sus negras intenciones, pretenden detener un proceso electoral? No tienen facultades. No tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución, no procede el amparo, no procede la detención de el detener un proceso electoral. Están donde estudiaron derecho y donde estudiaron ética. Ese es el fondo del debate. Lo otro es verdaderamente irrelevante porque, a ver, la no retroactividad, vuelvo a decir, reto a los juristas que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar una reforma constitucional. Los reto. No tiene sentido plantear la retroactividad o no, porque no estamos conculcando ninguna atribución de la Corte, ni del Poder Judicial. A ver. Llevan meses ya hablando que está blindado y que no se puede echar para atrás una reforma constitucional. Lo que no le quieren entrar, en la parte en donde no quieren bajo ninguna circunstancia entrarle al caso o le dan las vueltas, es que la reforma al Poder Judicial es violatoria a los derechos humanos, al derecho del desarrollo de la personalidad y al trabajo de los trabajadores del Poder Judicial. Estos trabajadores, al leerla, interpusieron una serie de recursos que se los pasaron por el arco del triunfo. No les importó. No es de lo que está pasando en estas semanas, es de antes inclusive de la discusión y de la propia discusión, como lo está diciendo Movimiento Ciudadano. Solo que no le quieren entrar al tema y le dan las vueltas y le dan las vueltas. Y de pronto, cuando se dan cuenta que efectivamente puede haber un resquicio, que alguien que sabe medianamente de leyes o de cómo utilizar la ley puede llegar por ese resquicio y tumbarla, intentaron utilizar este recurso de la supremacía constitucional, del cual hablaremos en un momento, con lo cual tácitamente están diciendo que existe el resquicio. Noroña, con su enorme inteligencia y su gran labia, es un parlamentario sin igual, hay que reconocerlo, trata de desviarlo, pero se le olvida que ya es muy difícil desviarlo cuando está tan hablado y tan sobado. La reforma al Poder Judicial, dije, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ahora digo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Hago nuevamente un llamado al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte a actuar con responsabilidad. No lo han estado haciendo,
han alentado. A ver, volvemos a lo mismo. El problema aquí no son los ministros de la Suprema Corte, porque además hay dos salas de ministros de la Suprema Corte, los que piden el estudio y que se están llevando la rechifla absoluta de la Cuarta Transformación, y las que quieren que se acelere y se deseche todo porque ya están en el proceso y quieren participar dentro del mismo. Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. Entonces, a ellas no se les dice que ya tomaron partido porque les urge hacer campaña con Morena para ser ministras del pueblo. Dentro de esta discusión, Gerardo Fernández Noroña se encontró con una serie de estudiantes en el Senado. Estudiantes que luego denunció fueron autorizados a entrar por miembros de Movimiento Ciudadano, pero eso es lo de menos, y tratar de efectivamente señalar a estos estudiantes o al partido político que les dio el acceso para que se llegaran a él es lo de menos. Lo interesante es la discusión. José Manuel Lagarza, somos un grupo de estudiantes y de forma respetuosa venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la comisión sobre la reforma constitucional en materia de impugnabilidad de adiciones a la Constitución. Pues está ahorita las comisiones. Sí, para ver si podemos dialogar y si lo puede analizar, estimado presidente. Pero si el artículo 61, fracción primera, es muy clara. Sí, pero solamente queremos... Y eso se va a llevar Queremos a la venir a Constitución. discutir con ustedes de forma respetuosa y Por eso, abierta. pero yo te digo, ¿qué dice el artículo 61, fracción Sí, de primera? acuerdo, Que pero no procede el amparo totalmente, contra la senador. reforma constitucional. Queremos solamente... Pero eso ya está en la ley. De acuerdo. Lo que estamos haciendo es llevarlo a la Constitución. De acuerdo, senador. Entonces, Solamente en eso no hay nada que discutir, pero la comisión está viendo el tema. queremos que tome en cuenta nuestros argumentos Por y que eso, nos a ver, escuchen, senador. dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la Constitución, No, de la ley de amparo. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es El problema que argumento queremos, en contra? o sea, que estimamos de forma respetuosa, senador, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier... Lo que dice la ley. No, que cualquier reforma, incluso, por ejemplo, un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevea la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, quede eso fuera- no está discusión la pena de muerte. Lo que no, está de acuerdo. discusión, lo que está, no, Solamente- no, pero espérame. es un ejemplo. No, pero espérame. Es porque un eso- ejemplo, no es senador. un ejemplo, es un falso debate. Lo No. que no, a ver, es un falso debate. Lo que no quiere De acuerdo. es que se elijan las personas juzgadoras. No, a ver. reconocemos No, espérame. que en el- Eso tampoco bueno, está en discusión. bueno, Bueno, eso no está en lo discusión, único que senador. estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de amparo, que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución. Es falso, lo demás es Senador, ¿y qué pasa con- Lo ¿Qué demás pasa? es un falso debate, Senador, pero de no, acuerdo. a ver, no, Sí, a no, ver, pero se lo estoy diciendo de forma respetuosa. No me estás diciendo de ¿Qué forma pasa? respetuosa, porque lo que estás planteando es haciendo Pero no, al Poder Judicial. no, de forma respetuosa, Bueno, jóvenes no, está bien, qué bueno. Solamente queremos Bueno, dialogar de forma no, pero yo te respetuosa. vuelvo a decir, Sí. el artículo 61, fracción primera, ¿en qué viola? ¿Y qué los pasa derechos? cuando se viola el proceso Por legislativo? Eso ¿Qué sigue, garantías a ver, tenemos eso ahí? sigue vigente. Eso No sigue, sigue no, vigente, sigue la vigente. reforma A ver, no es ninguna. cierto. No es cierto, fíjate. ¿Qué pasa? No, a ver, espérame. Demuéstrame, veme ahorita en este momento. De acuerdo, aquí estoy- No, espérate, estoy en en contra. este momento. De acuerdo. Lo reto frente a los medios, que vaya a que le entreguen una copia de la minuta y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso. Ahí no dice que frente Senador, ahí solamente déjeme por decirle eso una- te digo, una no, cuestión. no te dejo decir Bueno. nada porque estás faltando a la verdad. No estoy Lo que faltando a la estás verdad, falta- senador. Estás faltando a Lo la único verdad. que buscamos es Por un eso, diálogo a ver, constructivo y ¿cuál es tu democrático. nombre? José Mario, mucho José gusto. Mario, no es cierto. Estás mintiendo, yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por Yo la también vida. lo Por reto eso, a no, que no, abra no, un parlamento no, abierto. a ver, ¿Cuál deja, es el problema? deja de faltar a la No, verdad. ¿cuál es el A ver, problema deja de de faltar, aperturar? deja de, No le estoy levantando existe, la voz, no existe senador, el verbo, no le estoy levantando la voz. no existe el verbo aperturar, es abrir. Bueno, abrir un parlamento Sí, abierto, por eso te realizar digo, un por ejercicio a ver, de parlamento primero abierto para deja- que se deja de hacer escuchen. trampa en el No, intercambio, simplemente- deja de hacer trampa en el intercambio porque estás usando a los medios que me dices, No, bueno, ya, no estoy utilizando los tengo medios, que hablar, no. entonces, El diálogo porque- era con porque usted, te estoy senador. diciendo Solamente que estamos vayas pidiendo un por eso. diálogo A ver, respetuoso para yo hacer- te estoy planteando De acuerdo, dos senador, cosas, claro. que estás faltando a la verdad. No estamos faltando a la verdad, senador. Le estamos A ver, pidiendo un parlamento no, a ver, abierto. eso es otra cosa. No. A ver, eso es otra cosa. Tú estás diciendo
que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse. Pueden Yo te digo senador, que estás faltando a la pueden verdad. existir actos Y de te- poder por reformador de la por Constitución por que eso, transgredan los por principios eso. fundamentales de la Constitución. A ver, y el primero no régimen de voy a... derechos Primero humanos. estás faltando a la No, verdad. es una cuestión jurídica, estás senador. faltando a la verdad. Estamos dialogando A ver, de forma respetuosa, que yo te senador. digo dos cosas. Claro. Primero, demuestra dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial puede echar atrás una reforma constitucional. Dime en qué artículo. Yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el Congreso el único que puede hacer una reforma a la Constitución. Segundo, dime por qué se niegan a que el soberano, que es el pueblo, elija a las personas juzgadoras. Y tercero, dime qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial tiene las atribuciones que tú dices que no las tiene. Yo solamente le digo, senador, que existen actos del Poder Revisor de la Constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales. No estamos faltando a la verdad. Estamos pidiendo un parlamento abierto. Estamos tratando de dialogar con usted. Es el artículo 107 constitucional. Lo que estaba diciendo el estudiante, al final, la última parte, ese es donde está la clave. A ver, Gerardo Fernández Noroña no falta la verdad cuando dice que el artículo 61 dice que no se pueden poner amparos a reformas constitucionales. Es muy claro eso. Y además es la enorme trampa en la que se cayó cuando se intentó, a partir de la reforma del 2013, si mal no recuerdo, evitar que se ampararan en contra de las reformas a la ley eléctrica y a la ley energética, etcétera, etcétera, de la época de Peña Nieto. Por ahí vamos. Pero lo más importante de esto es que aquí los amparos van antes de que se dé la reforma. Y tienen que ver además con la violación a derechos humanos. Como ya les dije, el derecho al trabajo y a la libre formación de la personalidad. ¿Cómo le hace un trabajador del Poder Judicial de la Federación que lleva años intentando llegar a ser juez y que está esperando efectivamente que uno de esos jueces haciendo o se retire para poder acceder, cuando le dijeron los 20 años que has invertido aquí, o los 10 años, o los 5 años, no sirven para nada? Porque ahora vas a la calle y tienes que ver si eres electo. Y tienes que ver quién es tu padrino. A ver si lo es Noroña, si lo es Monreal, si lo es Adán Augusto, si lo es alguno de estos capos de la política. Ahí está la clave. Entonces, cada vez que el señor Fernández Noroña habla sobre violaciones al proceso, sí se pueden dar. ¿Qué es lo que dice Movimiento Ciudadano? Que en la sesión de la Magdalena Michuca hubo gente que no eran los diputados per se, sino que eran sus choferes, sus asesores, sus chanchanchanes o lo que sean ustedes, y que al final del día, al no estar controlada como debiera esa votación, podía llamarse ilegal. Pero ese no es el tema. El tema en este momento, por parte de este estudiante, era la violación que podría haber a derechos humanos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y sí, pudo haberlos. Y esa es la parte que uno tendría que ir entendiendo. Y esa es la parte que, como se dieron cuenta, y hicieron una encerrona en el Fiesta Americana y se les ocurrió hacer la famosa supremacía constitucional, en donde, como siempre, pues intentan darle la vuelta. Las discusiones ayer, primero era que lo iban a pasar para que se votara dentro de una semana, y ya luego Adán Augusto dijo, tiene que ser mañana. Y de ahí vino un agarrón en comisiones. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano. La presidenta dijo con toda claridad que ella hacía un llamado, que ella dejaba en claro que se iba a componer, a recapacitar sobre lo que se estaba haciendo en este legislativo. Pero, lamentablemente, en este dictamen que hoy estamos recibiendo, con apenas una hora, pero lo pudimos identificar, persisten las modificaciones que afectan las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias. Esto, de manera clara, pues nos lleva a concluir dos cosas. La primera, que evidentemente no le están haciendo caso a la presidenta, no están escuchando a la presidenta de la República en este tema en particular. Y segundo, que pretenden afectar uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, que es el derecho a defenderse cuando ven amenazados o trastocados sus derechos humanos. Pues sí, es que esta parte que está diciendo Alejandra Barrales es la parte que no
que no han podido articular dentro de la discusión o de la defensa de manera clara. Así como Marco Vinicio lo dijo aquí y que lo hemos repetido. Imagínense que eres soldado, mayor, teniente, coronel, general, como quieran, y te dicen ya no vas a poder ser general nunca porque ahí lo va a votar el pueblo. ¿Ustedes creen que los militares estarían felices? Pues claro que no. Es exactamente igual. Están ustedes en una escuela y empiezan como maestro, pues luego tendría que ser director de escuela, luego supervisor de área y luego y así tendrían que ir subiendo. Ya no se puede. Ya es imposible. ¿Estarían contentos? Porque los va a votar el pueblo. Porque ya todo es situación del bienestar. Ahora ya va a haber tiendas del bienestar. No sirven para nada, va a ser corrupción. Gas del bienestar no sirvió para nada, fue pura corrupción. Y así nos vamos. Entonces, bajo estos preceptos, que explicarlo de esta manera lo vuelve mucho más cercano. Pero como no lo quieren, entonces están en esta discusión diáfana y de artículos constitucionales, el 61, el 133, el 106, el primero, que lo entienden algunos y que si se desdoblaran la gente se asustaría. Solo lo que querían hacer con las reformas que se propusieron apenas hace 48 horas, le daban al traste a la Constitución. De por sí, como quieren hacerlo, le van a dar al traste a la Constitución, pero lo pueden hacer, tienen mayoría, calificada o no, a partir de chanchullos o no, la tienen. Y pueden hacer lo que se les pega la gana. El chiste es saber quién está haciendo el caldo gordo a Claudia Sheinbaum y cómo Claudia Sheinbaum está nadando entre el miasma. Aquí, Alejandro Moreno. Esto destruye garantías, destruye derechos y pone en riesgo también acuerdos, tratados que tenemos en la responsabilidad como Estado mexicano. Vamos a levantar la voz, no vamos a permitir que esto siga avanzando sin que levantemos la voz, y aquí está el grupo parlamentario del PRI para dar la batalla, para convocar a la oposición a que hagamos un bloque y sobre todo a dar a conocer aquí a nivel nacional y a nivel internacional lo que se pretende hacer en México. Esto es sentar las bases de pretender hacer un régimen sin derechos, sin libertades, autoritario y que no respeta las libertades de las y los mexicanos. Vamos a ser muy honestos, sí, lo que está diciendo Alejandro Moreno es cierto, pero si ellos fueran el PRI lo harían igual. El gran problema de los políticos actuales es que todos son un asco y entonces todos quieren exactamente lo mismo, llámese Alejandro Moreno o llámese Ricardo Anaya. Pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados, porque se inventaron un remedio, de veras lo creo, y no estoy usando un adjetivo contra una persona en lo particular, me refiero al conflicto que traen contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. Y creo que no exagero y lo voy a tratar de explicar con claridad. Decía el senador Insunza ahora antes de iniciar la sesión, tengamos un debate constitucional. ¿De qué se trata esta reforma? La reforma se trata, para efectos prácticos, como ya lo dijo muy bien Gonzalo Yáñez, cuando se reforme la Constitución, será imposible impugnar la reforma. Es decir, no procede amparo, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede controversia constitucional. Creo que en eso estamos de acuerdo. En eso consiste la reforma. Ahora, si bien la versión de ayer era, algunos pensamos, grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos, porque miren, en abstracto no suena tan grave. Se reforma la Constitución, imposible impugnarla. Pero yo los invito a que hagamos la reflexión en concreto, observando ejemplos prácticos, tanto de forma como de fondo, para entender la magnitud de lo que esto puede implicar. Tiene toda la razón Ricardo Anaya. Lo que está diciendo Ricardo Anaya en estos
en estos momentos sobre la reforma a crear la famosa supremacía constitucional, termina por dejar indefensos. Olvídense ustedes a los partidos políticos de oposición, que la verdad son esto, son testimoniales, no son nada más, sino a la población en general. Ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Pues ahí tienen ustedes, lo que está diciendo no es equivocado. Nada equivocado, al contrario. Solo que pues no sirve de nada cuando alrededor lo que se tiene son juegos artificiales por parte de los otros senadores o de Morena. Aquí la senadora Cintia López. Gobierna para siempre. Y se los dice una priista. No se gobierna para siempre. Nosotros gobernamos durante muchísimos años y hoy no tenemos mayoría y hoy no gobernamos. Y muchas veces nos pasó ese mal de que cuando se gobernaba, legislábamos con los lentes como si fuéramos a gobernar toda la vida. Y no es así. Esto no es un Congreso Constituyente y lo que se está haciendo es prohibir que exista el día de mañana mecanismos para poder interpelar, para poder quejarse, para poder tener una acción de inconstitucionalidad. Ustedes llegaron a ser minoría. Yo recuerdo que hace más de 8 años Morena tenía una bancada en la Cámara de Diputados de 50 y el PRI teníamos, me parece, 250 más partidos. Entonces, y ustedes con 50 legisladores levantaban la voz, se oponían a cosas y nosotros como gobierno escuchábamos. Pero no los insultábamos. Escuchábamos. Y lo que quiero decir aquí es, lo ha dicho el PAN, lo ha dicho el PRI, estamos en la mejor disposición de poder construir para el país. Nos importa México, pero no podemos estar aprobando una reforma que en el artículo 105 dice, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. No puede ser, no podemos aprobar esto. Un poco de cordura a veces vale la pena. El problema es que esa cordura no entienden los demás. Fíjense cómo dice la senadora priista, nosotros fuimos mayoría, deberían de estar pensando en el futuro. Hay quienes lo piensan desde la soberbia. Aquí Adán Augusto López. Ay, compañerito, no se preocupe, es solo un decreto. Pues sí, pero es un decreto que está acabando con todo. Y le dice, mire, compañerito, ¿sabe cuál es la solución? Un decreto se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. La soberbia absoluta. 50 años, dicen. 50 años como dictadura. Estos personajes, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, que son los 4 que firmaron la primera iniciativa, esta que formaron junto con Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde. Saludos. Lo que termina por pasar es que ellos creen que el país es suyo. Y sí, lo es. Políticamente lo es. No en cuanto a seguridad, ese es el país de los narcos. Ya lo vimos esta mañana y lo hemos visto de manera muy, muy recurrente. No en cuanto a dinero, ese es el país de los empresarios. Pregúntenle a Carlos Slim. Y pregúntenle ayer, pues, cómo le está yendo a Televisa. Ayer, antes de su upfront, Bernardo Gómez, el director de Televisa, andaba comiendo con Claudia Sheinbaum. No creo que haya ido a invitarla a ver a Bruno Mars. Así de sencillo. Y así, entre todos estos pleitos que están escuchando ustedes,
se aprobó en comisiones la reforma para la supremacía constitucional que hoy se discutirá en el Pleno del Senado. Constitucionales, 12 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Estudios legislativos, 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa por el que se adiciona un párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda aprobado en lo general y en lo particular. Comunícase, remítase esta... Ya se remita a donde sea, a donde ustedes quieran. Los fuegos de artificio que hay en el Senado a veces son bastante patéticos. Peligroso lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia no detendrían la reforma constitucional. ¿Perdón? Entonces es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y aquí se vino a decir, no, es que las acciones de inconstitucionalidad son porque había complicidad. Yo le diría al grupo mayoritario, senador, le pediría el mismo tiempo que le dio a la anterior con mucho senadora, gusto, para ser consistente. Con mucho gusto, senador. 4 minutitos, gracias. Yo le diría a la senadora, ¿acaso las acciones de inconstitucionalidad que presentamos en su momento en conjunto, por ejemplo, cuando estaban militarizando al país y las firmamos juntos, teníamos alguna complicidad para firmarlas? ¿Había un acuerdo con la Corte porque ustedes la firmaron junto con nosotros? No la había. Teníamos la razón de nuestro lado. Y nosotros estamos en contra de esta propuesta porque le están quitando el derecho al mexicano de defenderse. La Constitución no debe ser para defender al gobierno del pueblo. La Constitución debe de ser para defender al pueblo del gobierno. Tiene toda la razón, Marco Cortés. Alguien me está diciendo, Miguel Ferrer, a través de Facebook, que la oposición se alejó de la población. Acercarse a la población no es nada más hacer programas sociales que puedan ayudar a sacar de la pobreza, sino atender cuestiones como la seguridad, la salud, la educación, la certidumbre que tendría que tener la población. Y eso, perdónenme, pero tú vives en Guanajuato. Esta mañana hubo 2 coches bombas en Guanajuato, en Acámbaro. ¿Eso es estar cercano a la población? Me vas a decir, es que el gobierno de Guanajuato es del PAN, y Guerrero con Tecpan, y Sinaloa con Culiacán, y Morelos con Cuernavaca, o la Ciudad de México. ¿Estos de quién son? Dejémonos de jugarle todavía a esta historia de que la oposición es mediocre. Lo es. Igual de mediocre que el gobierno. La única diferencia es que estamos viendo un gobierno soberbio que, como le están cayendo el teatrito de la reforma judicial por los recovecos que tiene la ley, están buscando juegos de artificio para tratar de decir que los buenos son unos y los malos son otros. La senadora Malú Micher. A un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes, porque se larga a Harvard y se burla del poder ejecutivo y de los poderes de este poder legislativo. Vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Mucho inglés, pero poca ética. Mucho inglés, pero poco respeto de las instituciones. Y mucho... Lo único que hizo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es decir a un grupo de estudiantes y de maestros en Harvard cuáles eran las nuevas formas, los nuevos requisitos para ser ministro. Quien se rió es la gente que estaba alrededor creyendo que era una broma. Cartas de recomendación de los vecinos. Ahí está, para que quede claro en la Constitución. Entonces dejémonos de tonterías. Mientras esto sucede, ¿cómo andan los trabajadores del Poder Judicial? La Consejería Jurídica de la Presidencia de México le pidió a Norma Lucía Piña Hernández que reconvenga a la jueza Nancy Juárez.
La juzgadora federal en cita, Nancy Juárez, así como cualquier otro funcionario, se abstengan de emitir resoluciones similares a la aquí cuestionada. Ya le está diciendo que no puede reconvenir a la presidenta Sheinbaum ni a nadie más. Que a propósito, esta mañana lo volvió a decir Claudia Sheinbaum. El diario oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del diario oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del diario oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del diario oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el diario oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir... ¡Ay, señora, por el amor de Dios! O sea, quien le esté diciendo que se tiene que seguir peleando con la jueza por lo que dice la jueza, le está haciendo el peor favor a Claudia Sheinbaum. El país se está hundiendo, la seguridad está patas para arriba. Tenemos problemas de dengue, no solo en Jalisco, sino en Colima y en Nayarit. Realmente se le están subiendo las barbas Monreal, Adán Augusto y Fernández Noroña, y ella se está peleando con una jueza. Increíble, 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 increíble. Por eso, ahorita que les estoy diciendo sobre la grilla absoluta, pues claro que ayer hubo una grilla que no pasó inadvertida, pero que la gente no supo bien a bien. El Partido Verde alguien del Partido Verde deslizó un comunicado en donde el líder Arturo Escobar afirmaba que no hay necesidad de llevar al país al tipo de debate de la reforma a la supremacía constitucional, la primera. Luego dijeron que no. Sacaron un comunicado en donde decían todo es una volada de una periodista. La verdad es que no es volada de la periodista, se los voy a platicar qué pasó. Es parte de la presión que tiene el Partido Verde porque no les tocó nada en comisiones, que se las agandallaron los de Morena, porque se están peleando entre el grupo de Monreal, comandado por Monreal y Pedro Aces, y los otros morenistas, entre ellos, por supuesto, Adán Augusto. Entonces, como al Verde no le tocó, pues dijo, pues por aquí puede ser. Más o menos por aquí podríamos hacerle. Así, como lo están viendo ustedes. ¿Qué pasa con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Bueno, ayer hicieron una protesta aquí en la Ciudad de México. Hemos decidido declinar, se nos ha reprochado por rendirnos sin pelear, o ceder nuestro lugar a un juez del bienestar, o sin intentar pelear dentro del sistema. Son críticas comprensibles, pero que ya hemos valorado cada uno de nosotros en nuestro interior. Esta decisión no solo afecta a nuestra carrera de juzgadoras y juzgadores federales, sino también nuestro entorno familiar. Nuestras vidas cambiarán drásticamente. Seguiremos luchando por los derechos humanos de la sociedad, pero desde otra trinchera. No me queda más que agradecer. Bueno, pues porque ya no van a ser jueces. Hay un montón que ya están renunciando y dicen, yo no puedo legitimar esto. Otros sí. Y entonces ya dijeron, vamos a regresar a trabajar. Y el Consejo de la Judicatura, de hecho, pues dijo, regresen a trabajar hoy. No la próxima semana. Hoy jueves tienen que regresar a trabajar los distintos empleados del Poder Judicial de la Federación. En respuesta, ayer en la noche no los dejaban salir de sus oficinas aquí en Insurgentes. Con credencial en la mano, por favor, compañeros. Con credencial en la mano, por favor. Gracias.
dejaban salir a los trabajadores, pero a los ministros del Consejo de la Judicatura, 6 de ellos, dije 9, 6 de ellos, pues les dijeron que no. Ahí andaba la lideresa de los trabajadores. ¿Su nombre y su cargo? Buenas noches, me llamo Patricia Guayo Bernal, soy secretaria del 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo en San Lázaro. Gracias. ¿Qué va a suceder? Se estaban manifestando, ya ordenaron que mañana se incorporen a trabajar. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, el Consejo acaba de emitir la circular 23, en donde emite ciertos lineamientos con la finalidad de obligarnos a reingresar a laborar. No obstante que hemos estado llevando a cabo actividades de manera pacífica en esta suspensión de labores y aún sin que nos hayan garantizado las peticiones que les hicimos de manera por escrito, igual como se lo solicitamos, pues ahora nos obligan a reintegrarnos a nuestras actividades laborales sin que tengamos ninguna garantía sobre el respeto a nuestros derechos laborales, y eso pues está causando un ánimo de enojo y de frustración en todos los compañeros, y vamos a ver qué acciones son las que vamos a tomar de ahora en adelante. ¿Mañana van a regresar a laborar? Pues sí. ¿Qué acciones van a tomar de hoy en adelante? Pues porque se les está estrechando, y la velocidad con la que tendría que dar este tipo de información o resoluciones la Suprema Corte está siendo más lenta que de costumbre. Quienes fueron bien rápidos fueron los del Tribunal Electoral. La Sala Superior decidió así, en friega, fíjense todo lo que se tardaron en el caso de Jalisco, y en este caso se tardaron una semana en decir, va para adelante la elección de jueces y magistrados. Y es por ello que estimo que no es constitucionalmente admisible, como lo establece el proyecto, que el Instituto Nacional Electoral deje de actuar o que suspenda la celebración de los actos del proceso electoral para la elección de personas juzgadoras federales. ¿Por qué? Porque tiene el mandato expreso de la Constitución, en donde se señala que no se pueden suspender los actos electorales. Y es por estas razones que yo coincido con la propuesta que nos presenta el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Ahí está la voz de Mónica Soto, la ministra, presidenta del tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muy puesta, muy claro cómo tendrían que ser estas situaciones. De hecho, hoy en la mañana pues se puso muy contenta después de la resolución del tribunal la presidenta Sheinbaum. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe. Por ahí está del Tribunal Electoral. Se determina de manera, a ver si me prestan el. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE, y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos la resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales.
Entonces el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones. Ya, le voy a parar, discúlpenme ustedes. Sí, es tremendo ver la forma en donde lo que les importa no es necesariamente lo que está sucediendo y que tiene al país en llamas, sino la grilla. Y claro que también habló de que regresen a trabajar todos. Forma que en la sesión ordinaria determinó que prevalece la circular emitida el pasado 16 de octubre en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados. Miren, lo vuelvo a parar, porque si ustedes se dan cuenta, horas, chorazo absoluto. Pero cuando se trata de lo que realmente está ocupando a la sociedad, cosas chiquitas. Me les doy un ejemplo. Hoy el INEGI dio a conocer el índice de precios y cotizaciones, volvió a subir la inflación, los precios están por las nubes. Cuando le preguntaron a la presidenta, pues ya saben. Que firmó el presidente López Obrador y que nuestro objetivo es firmarlo nuevamente, lo está llevando el secretario de Hacienda, este acuerdo, y ya vamos muy avanzados, también participan otros secretarios y secretarias, y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente. El precio del maíz está bajo, ya se definieron los precios de garantía, y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces se puede mantener la canasta básica con los productos que tiene la canasta sin aumentar para controlar la inflación, y de parte del gobierno de la República nuestro compromiso de no aumentar en términos reales ni la gasolina, ni la luz, ni el diésel, ni el gas LP. Y es que esto... ¿Ven? Pura palabrería. Le preguntaron, por supuesto, de Acámbaro, del coche bomba. Si ustedes recuerdan, ¿cuánto tiempo habló del Poder Judicial y de la juez y de que regresen a trabajar? Vean ustedes cuánto habló de Acámbaro. Formó en el Gabinete de Seguridad y se está en el proceso de investigación. No hay detalles ahorita, fue recién. La información, y de inmediato pues el Gabinete de Seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar, y por supuesto la Fiscalía General de la República. Precisamente al ser uso de explosivos sería del ámbito de la Fiscalía General. Sí, así es. Sí, ok. Y por último, publicamos hoy también que... Menos de 30 segundos. Habló de Acámbaro, de un coche bomba en territorio mexicano. Menos de 30 segundos. Es que no había información. Chance si le hubiera preguntado a los vecinos. ¿La casa de lado también es de ustedes? No, nada más esta. ¿No más esta? Sí. Sí, al lado de Judica. Ah, sí, la amarilla. Ah, no, sí. No, buenos días, esto es en Acámbaro, Guanajuato. Coche bomba. Como pueden ver, así es despertar hoy 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato. Yo no sé cuál es la seguridad que tenemos. No veo por aquí a la alcaldesa presente, mientras que aquí en policía hay heridos. Así desperté el día de hoy en mi casa. Buenos días. Ya necesitamos que decir no, pasando por el... Pues de todos modos estaba dormida cuando me agarraron, compañero. Sí. O sea... Por favor. Sí, señor, no se puede acercar al vehículo, por favor. Por favor, por favor. Pues ya no creo que vuelva a explotar. Señora, le explico, buen día, agente Trejo. Le explico lo que pasa.
Es que tratamos de preservar. Pude perder a mis hijas el día de hoy. Sí, entiendo, la entiendo, tranquila. No quiero ofenderla, ¿verdad? Nada más mi situación es para que la gente se aleje de aquí porque puede haber otro vehículo que pueda generar otro daño. Vehículo. Entonces, no sé si me pueda apoyar, por favor. Ya sacó sus cosas, se va a ir. Puede haber otro vehículo. No, lo que no querían es que sacaran la imagen. Pero ¿cómo detienes a una vecina que literal le estalló en la puerta de su casa el coche bomba? ¿Cómo le haces para pararlo? Explíquenme cómo. Aquí siguen con que la elección de jueces y la jueza que me mandó el código QR y el QR servía y no servía y me volvieron a notificar y pudieron matar a mis hijas. Deje de filmar. No está la alcaldesa. Deje de filmar. No hay otro coche bomba. Deje de filmar. Qué cerca están del pueblo. Qué cerca. Ayer la Suprema Corte de Justicia le negó la libertad a Mario Aburto Martínez. Bueno, asumo momentáneamente la presidencia de esta primera sala y decreto un receso para que pudiéramos darle la bienvenida a la ministra Lene Vázquez. 2023. Los datos de identificación se omiten al estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión para los efectos legales que se precisan en esta ejecutoria. Tome la votación, por Con gusto. Señora ministra Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara Carranca. A favor. Señora ministra Ríos Farjat. En contra. Señora ministra Bartlett Guadarrama. A favor. Señor ministro presidente en funciones Gutiérrez Ortiz Mena. En contra. Señor ministro presidente, le informo que existe mayoría de 3 votos con el sentido del proyecto. En consecuencia, se aprueba el proyecto por mayoría de 3 votos. Una vez que se votó este asunto, agradecemos la presencia de la ministra Bartlett Guadarrama y se ordena un receso a efecto de que pueda retirarse y devolver la presidencia de la sala. Obviamente era la primera sala, están hablando de derechos humanos y estaban hablando de que van a reponer el proceso de Mario Aburto. Estamos hablando de cosas que pasaron hace 30 años. 30 años. Entiendo la situación del señor Aburto, pero también pienso, en una de esas estoy equivocado, que hoy en día tenemos unas urgencias enormes que solo son distractores. Reporte de tráfico. Eso pensaría yo. Bueno, gracias a la gente en Facebook, mañana 8:30 de la mañana. Aquí nos vemos. No falten. Igual a la gente en Twitter, buenos días. No falten el día de mañana, que regresemos de nueva cuenta aquí en Real. Así, tal cual. Bueno, por lo pronto voy a ir con Marco Vinicio a ver cómo andan las calles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en esta mañana. Y va a hablar de, ahora resulta, de todo mundo trae esta filtración o adelanto, como quieran decirlo ustedes, en donde Pedro Kumamoto se va a un puesto en... Le consiguieron un hueso ahí a Pedro Kumamoto y entonces, pues pareciera que le va a ir muy bien a Pedro, pero pues con eso ya se acabó. Van a decir que qué bueno futuro, pero que hay que poner otras cosas y que pues van a buscar otras situaciones. Entonces, hasta donde tengo entendido, Marco, pues a los 2 diputados que tiene futuro en el Congreso de Jalisco, que mañana toman posesión, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, Gonzalo, sería mañana. Te voy a sacar de nuevo porque tu audio está bajito, entonces, para que te vuelvas a conectar. Pero como bien dice Marco, mañana será la toma de protesta de los distintos diputados del Congreso jalisciense. Habrá que ver, además, pues cómo está la cosa, ¿no? A ver si está tan bonito como uno esperaría. No se ha conectado Marco Vinicio. Pero, y además, ¿cómo quedó? O sea, porque estaban en el pleito de un diputado que era del PRI y se lo pasaron al Verde. Pero lo que parece es que los 2 diputados de futuro se convertirán en diputados de Morena. Hagamos hará su ronchita.
El Verde hará lo propio, estarán por un lado el PRI, que ya está desbalagado, estará el PAN y por último Movimiento Ciudadano. La tiene complicada, sinceramente, Movimiento Ciudadano en este Congreso. No la tiene imposible, pero la tiene complicada. Y yo ya veo venir que entre los acuerdos, por supuesto, bájale un poco a tu audio, por favor, Marco, porque me oigo así, estoy retumbando. Pero lo que me queda muy claro es que vamos a ver a Pedro Kumamoto como parte del acuerdo, no en el Congreso Jalisciense, pero en un puestecillo. Así es, Gonzalo, ¿ya me escuchas mejor? Ya te escucho fuerte y claro, ahora sí. Ah, bueno, excelente, sí. A ver cómo se dan esos arreglos, como dices, no desde una curul local, pero sí seguramente desde Ciudad de México. Pero pues es parte del acuerdo por la curul local, es decir, le van a dar estos 2 de futuro y a cambio, pues Pedro va a tener un huesote en el IMSS ahí con Zoé Robledo. Felicidades. Sí, claro. No a Pedro, sino a Zoé Robledo, y no por la contratación de Pedro Kumamoto. Así es. Ya no quiero decir más porque, pues no, ¿verdad? Así es. ¿Ya sí sabes a lo que me refiero o no? Creo que sí, Gonzalo. Sí. Ya sé que exactamente. Sí, bueno, no sé si sea lo mismo que estemos hablando tú y yo, pero en una de esas, sí, no, sí, creo que sí. No sé, no lo sé, no lo sé, en una de esas, en una de esas sí es, ¿no? Así, y estamos hablando de lo mismo. Ah, sí. Ya, es suficiente, Brahms. Sí. Bueno, vas con el tráfico. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el área metropolitana en estos momentos. En la avenida del Deportivo y calle Independencia, un percance entre particulares. Juan Gil Preciado y La Cardona, todavía continúan las afectaciones por un percance que ocurrió más temprano. En el Oye, ¿y no le estarán contratando de niñero? Oye, podría ser, que podría ser haciendo de nano. Sí, exactamente. Sí, así en una de esas, efectivamente. No lo había pensado hasta ahorita que lo acabas de decir, pero pues sí, efectivamente podríamos ver. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those Flushing scenes. What was she to do? Así era de futuro. Viajó a la Ciudad de México por un hueso y encontró que ahí sí había que... Ya no era independiente, solo era el nano. Así es, Gonzalo. Sí, podría ser, en una de esas. Sigue, por favor. Claro que sí. En el Caro y Agustín Rivera, en dirección hacia el centro de la ciudad, otro percance de particulares. Cierres parciales en las calles de San Gabriel y San Pablo, en la colonia Lomas de San Miguel de Tlaquepaque, en Calzada Independencia y Copán, hacia Periférico, un percance donde un motociclista resultó lesionado, en Calzada Independencia y calle Independencia y Camino Real de la Colina, otro percance, igual que en la carretera Chapala, a la altura del kilómetro 13. Semáforos más sincronizados los de Hidalgo, prácticamente desde Progreso hasta Federalismo. Oye, ¿cuánto le irán a pagar al niñero o a la niñera del bienestar? Pues mira, por lo pronto yo creo que incluye las comisiones de su viaje cada fin de semana para acá, ¿no? No, me refiero, no necesariamente porque sea Pedro, pero si tú te vuelves niñero del bienestar, ¿ganarás más que una enfermera del IMSS? Yo creo que ganaría más de lo que gano ahorita, Gonzalo. No lo sé, ¿no? O sea, porque además pues va a tener que estar ahí soplándose no solo los berridos del bebé, sino las sesiones de Morena. No. Y déjate de eso, Gonzalo, también va a tener que limpiar, va a tener que, así con los desperdicios del bebé y también todo lo que implica Morena, que más o menos es como lo mismo. Sí, imagínate nomás, pues así, sacrificio doble. Así es, por los dos lados, Gonzalo. No, imagínate nada más, entre estar cuidando al bebecito y al bebechote Andy. No olvídate. Hay que lo tengas al lado al tío Andy. No, olvídate. Que ha de ser muy espléndido. Bueno, ya sigue, por favor. Claro que sí. En Gregorio Dávila y Garibaldi otro percance. Vialidades complicadas de circulación. Avenida Circunvalación y Alcalde. Avenida Reino Unido con Revolución. Avenida Colón y Periférico. Y Periférico también se con Avenida Tabachines con mucha carga vehicular, sobre todo en dirección hacia Zapopan. Pedro Cumanano. Así podría ser su nuevo nombre. Pedro Cumanano. Ándale, podría ser, Gonzalo. Y mira, pues a lo mejor sirve ahí entre una tomada de biberón al niño, igual puede estar dando ahí un consejo sobre
candidatos independientes y cosas así. Sí. Bueno, hay que decir que Pedro es estandopero profesional y entonces podría hacerlo reír. A ver, yo no sé si lo hiciera reír con un chiste de stand-up o diciéndole, los muros sí caen, los muros sí caen. No, ya con eso era reír mucho al niño. Bueno, ya, por favor. Sí, Gonzalo, pues eso es lo que esta mañana del reporte aquí en Guadalajara. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Marco, te lo agradezco mucho. Oye, ya luego te digo, pregunté algo que te vi contigo y que todavía no saben, pero que en una de esas viene de las extranjias. Ah, mira, pues sí, ahí me lo dices, creo que sé por dónde va, pero me lo dices hace ratillo. De las extranjias, sí, de las extranjias. Bueno, adiós, Marco. Un abrazo, cuídense todos esta mañana. Adiós, adiós, adiós. Vámonos ya a terminar con este programa del día de hoy. El Evangelio del Día. Imagínense nada más que llega y le diga al niño, te voy a tender un puente entre el servicio público y los partidos políticos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a prender el fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer el mundo a paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana 8:30. Adiós.